Amén. Bueno, y hermanos, ha llegado el momento de compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Y ya sea que estemos pasando por etapas de pandemia como esta, o estemos en actividad normal, hay conceptos, técnicas y principios que nos ayudan a ser más eficientes y eficaces en nuestras vidas. Y que son principios que nos van a ayudar y que tenemos que aplicarlos a diario en nuestras vidas, no solamente en la actividad normal, sino también en estos momentos de pandemia donde estamos confinados en nuestros hogares y tenemos que quedarnos en casa. Uno de los principios más aplicados en todas las facetas de la vida de las personas, en las familias, en las organizaciones, en las empresas, es el principio de Pareto. Pareto fue un ingeniero, sociólogo y economista italiano, aunque nació en Francia en el siglo XIX y murió en Suiza en el siglo XX, y es quien ha establecido lo que conocemos como el principio de Pareto. El principio de Pareto dice que el 20% de las causas genera el 80% de los efectos. ¿Cómo bajamos esto a tierra para entenderlo? El 20% de lo que tú hagas produce el 80% de tus resultados. Vamos a verlo en varios ejemplos. El 20% de los productos generan el 80% de las ventas. El 20% de los funcionarios produce el 80% de los resultados. Si tienes muchos amigos, solo el 20% de ellos te proporcionará verdadera amistad. El 20% de la membresía de la iglesia realiza el 80% de las funciones. El 20% de los artículos almacenados en un depósito representan el 80% del valor del stock. El 20% de las palabras de un idioma se usan el 80% del tiempo y el 20% de tus talentos produce el 80% de tu éxito personal. En mi trabajo me pasa algo así. Yo trabajo en un depósito donde tengo muchos artículos almacenados, pero solo unos poquitos valen como el 80% de todo el presupuesto que tengo allá adentro. Es el principio de Pareto. El 20% de tus prioridades producirá el 80% de todos tus resultados. Es decir, hay muy pocas cosas importantes en tu vida en las que te tienes que enfocar, que son las que van a producir la mayor cantidad de resultados. Ahora, hay un montón de cosas que ocupan nuestro tiempo en la vida que solamente producen muy poquito. De ahí que tenemos la sensación de frustración, o de que el tiempo no nos alcanza, o que los recursos nunca son suficientes. No es necesario hacer más cosas, sino que es necesario hacer más de lo que es correcto. El principio de Pareto es un principio ilustrativo, cualitativo. Estos porcentajes evidentemente pueden variar. Puede ser 80-20, pero puede ser 70-30, 81-19, 90-10. Lo que el principio nos ilustra es que hay muy pocas cosas que producen la mayor parte de los resultados. Hay pocas cosas prioritarias en tu vida que generan la mayor cantidad de resultados en tu vida. Y hay un montón de otras cosas que si te enfocas te generan muy pocos resultados. El porcentaje es lo de menos. Es absolutamente cualitativo e ilustrativo esto planteado de esta manera. Originalmente se planteó de esta manera por parte de Pareto y ha quedado así como 80-20. Pero los porcentajes pueden variar un poco. Lo importante es la ilustración, es la proporción. Siempre hay una pequeña porción de cosas que afectan una gran porción de otras. En el ajetreo de la vida moderna, el tiempo se ha vuelto un recurso extremadamente preciado y escaso. Por eso la regla del 80-20 se vuelve muy útil. Esto significaría que en todo orden de cosas tenemos que lograr identificar cuál es el 20% de las prioridades en las cuales tengo que enfocar tiempo, dedicación, esfuerzo, trabajo duro, porque esto va a producir grandes resultados en mi vida. Recuerda que actividad no es sinónimo de productividad. El hecho que ocupemos nuestras vidas con muchas rutinas en ocasiones obedece a la necesidad de llenar el vacío y a la falta de propósito. Actividad es simplemente estar ocupado, y hay una gran diferencia entre actividad y estar ocupado y cumplimiento de nuestros objetivos. El escritor Henry David Thoreau dijo: no basta con estar ocupados, así están las hormigas. La pregunta es, ¿en qué estás ocupado? O sea que es importante en la vida elegir pocas cosas importantes y dedicarse mucho a ellas. Son las que nos van a generar los mayores resultados. Así que te dejo un consejo: elige un propósito y conságrate a él. Prestar atención solo a lo fundamental requiere que simplifiques tu vida. Y simplificar la vida requiere hacer ciertos ajustes, es decir, tomar ciertas decisiones y dejar de lado cosas que no te gustaría. Pero si tú no haces esos ajustes, otra persona los hará en tu lugar. Acompáñame en la lectura de Lucas 14:26, que aparece acá abajo en pantalla. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más
que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanas o a sus hermanos. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. En otras palabras, lo que este versículo dice en versión Emanuel habla hoy es: establece tus prioridades o alguien más lo hará. El principio es claro. Si no ponemos a Jesucristo en primer lugar, otras cosas van a ocupar el primer lugar y no me van a dejar ejercer mi servicio a Dios como yo quisiera. Yo quisiera poner en primer lugar a Jesús, pero como en realidad mi amor por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo, por mis propios deseos, por mis metas, es mayor que el amor que tengo por Jesús, no voy a poder poner nunca a Jesús en primer lugar, porque todo lo otro va a competir con eso. Entonces yo quiero poner a Dios en primer lugar, pero en realidad mi esposa, mis hijos, mis hermanos y mi propia vida, mis deseos, son los que se van a entrometer entre Dios y yo. Por ejemplo, yo quiero poner a Dios en primer lugar, pero resulta que mi esposa me dijo este domingo: salgamos a pasear con la familia y con los niños, y por eso no fui a la iglesia. Yo quiero poner a Dios en primer lugar y quiero servirlo a Dios. Entonces quiero estar los sábados sirviendo en una actividad de la iglesia. Tengo que dejar de lado el fútbol con los amigos. Yo quiero servir a Dios y entre semana voy a agarrar alguna actividad, pero voy a tener que dejar la juntada de los jueves con los compañeros. Siempre algo hay que dejar de lado para poder ir hacia lo que uno desea. Pero si no es uno el que decide cuáles son las prioridades de la vida, lo decide otro. Si yo no tengo en claro que mi prioridad, por ejemplo, es servir a Dios, otros, principalmente mi familia, los más cercanos, o incluso mis propios deseos, se van a entrometer y me van a marcar la agenda a mí. El principio de Pareto te va a ayudar a tener una vida más productiva, enfocándote en lo importante y despejando las distracciones. Seguramente vos conocías este principio, pero no con este nombre. Lo has escuchado 1000 veces en ese famoso refrán que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Cuenta la historia que una vez un hombre, solo en el campo, sacó su escopeta y empezó a disparar tiros al aire. De repente llegó un amigo y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y él le dijo: estoy matando el tiempo. Ya sé, el chiste no causa gracia, pero menos gracia causa la forma en que muchas veces perdemos el tiempo. Para ilustrar este ejemplo, te voy a contar un chiste de Jaimito. Tranquilo, un chiste de Jaimito que no es grosero. ¿Por qué llegas tarde?, le preguntó la maestra a Jaimito. Y Jaimito respondió: porque vine corriendo al lado de mi bicicleta todo el camino. La maestra con curiosidad le preguntó: ¿y por qué no te montaste arriba de la bicicleta? A lo que Jaimito le respondió: es que llegaba tan tarde que no tenía tiempo de parar para subirme arriba de la bicicleta. El 80% desgasta, consume muchas energías y produce muy poco resultado. Hay que detenernos, parar, para poder tomar una decisión trascendental que nos permita organizarnos mejor. Montarnos en la bicicleta es detenernos un segundo para subirnos a ese 20% que nos va a permitir ser mucho más efectivos. Parar de correr al lado de la bicicleta y subirnos a ella es dejar de hacer este 80% que es improductivo y detenernos a pensar en cuáles son las cosas que podríamos hacer que produzcan un mejor resultado. A veces nosotros mismos nos entorpecemos al pensar que no tenemos tiempos de detenernos y de reorganizar nuestra vida para lograr mejores resultados. Si así lo hiciéramos, podríamos reducir el estrés y ser mucho más eficientes. Ahora te voy a dejar algunos consejos para que vos los puedas aplicar en tu vida diaria, para ver cómo vamos a hacer para enfocarnos en este 20% que produce todo este enorme resultado. Consejo número 1. Planifica tu semana. Cuando llega el domingo, tomate una hora de noche antes de que empiece la semana. Sentate, lápiz y papel, y planifica qué vas a hacer en toda la semana. Es una hora de tiempo que vas a perder el domingo, o quizás 2, pero te va a servir para organizar tu semana, poner en prioridad cuáles son las tareas, y luego ser fiel a tu planificación, y vas a obtener muy buenos resultados. Hay gente que nunca planifica su semana, ni siquiera planifica lo que va a hacer en el día, no hacen una lista de cosas para hacer, porque en el fondo piensan: ¿de qué me va a servir si total me sirve para empezar a hacer las tareas, pero nunca termino con las tareas que hay en la lista? Y eso puede ser cierto, pero no importa, una lista de cosas planificadas siempre resulta útil. Yo, por ejemplo, lo hago en mi trabajo. La primera hora de mi jornada laboral la dedico a planificar qué vamos a hacer durante ese día. Me siento y planifico todas las tareas que vamos a hacer en ese día. Incluso ocurre que compañeros míos de trabajo que están a mi cargo y están esperando que yo les dé indicaciones para trabajar, muchas veces vienen al inicio de la jornada y me dicen: bueno, Manuel, ¿qué hacemos? Y yo les digo: siéntense, todavía estoy planificando, aguanten unos 10-15 minutos. Y los tengo 15 o 20 minutos sentados sin hacer nada, solo esperando a que yo termine de planificar el día.
Cuando termino de planificar el día, voy a cada uno y les digo, bueno, cada uno tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Y se les da una hoja de ruta y saben qué tienen que hacer durante el día. Y nos sirve para saber cuál de todas esas cosas les pudimos cumplir y cuáles no, cuánto nos quedan para el día siguiente, y eso nos ayuda en la planificación del día siguiente. Ahora, si yo llego a mi trabajo y me pongo a trabajar sin planificar nada, empiezo a hacer lo que me viene a la mano, voy a poner a hacer quizás un montón de cosas que me van a producir muy pocos resultados. Y luego voy a darme cuenta que la jornada de trabajo no me rindió y voy a necesitar más horas y me voy a tener que quedar fuera de hora, o voy a tener que ir a trabajar más temprano, o sencillamente me voy a atrasar con todas mis tareas. Es un error ir haciendo las cosas como van surgiendo, porque de esa manera uno se hace esclavo de las eventualidades y de las cosas que van apareciendo y nunca termina de hacer lo importante. Yo lo aplico en mi vida muchas veces en cuanto a las comunicaciones. Quizás muchos de ustedes sabrán que a veces me mandan mensajes y demoro mucho en responder. Es que cuando estoy haciendo algo importante de mi lista de prioridades, no le presto atención al teléfono. Me mandan WhatsApp o me mandan audios, a veces consultándome cosas, preguntándome cosas, y yo respondo a la hora, a las 2 horas, porque dejo el celular, especialmente a un costado, para poder enfocarme en terminar la tarea que estoy haciendo, que es importante. Que si la dejo de lado para atender eso, quizás eso que me están consultando me empieza a llevar tiempo, le empiezo a prestar atención a aquello, ya me distraigo con lo otro se me atrasa y lo otro era más importante. Entonces, son decisiones que uno va tomando. Hay veces que algunos de ustedes saben que les termino respondiendo sus mensajes de noche, cuando me los mandaron quizás de mañana o temprano en la tarde. Y aún a riesgo de que parezca un poco antipático esta onda de no responder los mensajes inmediatamente, si usted es una persona como yo que recibe muchos mensajes todos los días, usted tiene que tomar este tipo de decisiones para poder enfocarse en lo que tiene que hacer durante el día y luego, cuando tiene el tiempo libre, dedicarse a todo lo demás que va surgiendo. Usted tiene que aprender a evitar que las eventualidades y las cosas que van surgiendo en el día llenen su agenda. La agenda la tiene que manejar usted, definiendo qué es lo importante y dedicándose a eso. Por eso la planificación es vital. Tener una hoja de ruta de qué voy a hacer durante el día. Porque si no, vamos a ir ocupando nuestro tiempo con las cosas que van surgiendo. Entonces las eventualidades y los imprevistos van tomando el dominio de nuestro tiempo y de nuestras vidas. Necesitamos establecer qué haremos hoy. Hoy voy a hacer esto y aquello. Y todo lo demás que va surgiendo tendrá que someterse a nuestra planificación. Todo lo demás que va surgiendo, los imprevistos, las eventualidades, forman parte de este 80% que te hace improductivo, que te genera pocos resultados. Segundo consejo. Usa la planificación para establecer prioridades. Una vez que tú has anotado las cosas que querés hacer y una vez que tenés definido qué es lo que vas a hacer, esa misma lista te sirve para definir qué de todas esas cosas tiene la prioridad número 1, la número 2, la número 3, etc., para que tú puedas trabajar luego en ese orden. Rara vez se llega a completar todas las tareas que uno pone en una lista, pero lo importante no es completar las tareas de una lista, sino haberle dedicado el mejor tiempo a aquellas que estaban más arriba en esa lista, las más prioritarias. Dicen que Martín Lutero es el autor de la frase: tengo tantas cosas que hacer que me voy a dedicar las primeras 3 horas del día a la oración. Vaya si la oración y pasar tiempo con Dios es de lo más importante en nuestras vidas y es lo que tiene que tener un lugar, el primer lugar. Yo me levanto y lo primero que hago tiene que ser orar, tiene que ser estar un tiempo con Dios. Porque si me levanto, desayuno y empiezo a encarar el día, ya me voy al trabajo, ya empiezo a hacer un montón de cosas, luego los mandados, etc., ¿en qué momento encaja el devocional con Dios? Yo tengo que tener un lugar en la agenda de mi día para Dios y en lo posible que sea lo primero que yo haga, buscando a Dios, porque eso va a definir el éxito de todo mi día. A veces parece que buscar a Dios, que orar o leer la Biblia no tiene nada que ver con trabajar, no tiene nada que ver con producir, pero yo te puedo asegurar que el tiempo que vos le separás para buscar a Dios se va a convertir en ese pequeño 20% que te va a asegurar tener un gran rendimiento en todo el día. Luego, en lo que respecta a las cosas que quedan sin hacer, ahí vos vas a ver si realmente era necesario hacerlas, si las puedes dejar para el día siguiente o si se las puedes delegar a alguna otra persona. Te vas a sorprender de que en muchos casos ni siquiera era necesario hacer eso que anotaste y que quedó en los últimos lugares del orden de prioridades. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo defino que algo es prioritario y que algo es menos prioritario? Bueno, para eso el consejo número 3. Tenés que saber distinguir lo urgente de lo importante. Te voy a parafrasear lo que decía Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 y 13. Decía: no hay mejor cosa que gozar del bien del duro trabajo. Es decir, todos hacemos duro trabajo todos los días. Y como que acá Salomón está diciendo: y es tu derecho, o deberías poder disfrutar de ese duro trabajo cada día. Sin embargo, muchas personas trabajan duro y duro todos los días y no disfrutan de su trabajo. Terminan cansados, en muchas ocasiones frustrados, porque los resultados que alcanzan no los satisfacen.
Quizás es un buen momento para que te preguntes, ¿esto que estoy haciendo produce bien en mi vida? ¿Esto que estoy haciendo produce que yo luego disfrute de su resultado o no? Las cosas importantes raramente son urgentes y las urgentes raramente son importantes. Pero muchas veces lo urgente siempre le gana a lo importante. Muchas veces lo urgente, lo imprevisto, siempre pasa por arriba a la planificación. Y si no hay planificación, nos pasa por arriba a nosotros. Si vos vas andando con el auto en la ruta y el neumático pincha, es urgente reparar el neumático. Pero reparar un neumático no es más importante que tener al día el seguro, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Una es urgente porque surgió ya, pero la otra es mucho más importante. Imagínate que pinches y no pagaste la mensualidad del auxilio y no podés reparar la rueda. Eso sería una fatalidad. De modo que cuando establezcas prioridades, pregúntate cuál de todas realmente es importante. Y entonces trata de dedicarle el mayor tiempo posible a esas, a las que son realmente importantes. Te aseguro que te va a dar el mayor de los rendimientos. Seguro que estás de acuerdo conmigo que es mucho más recompensador ocuparse en algo que va a dar buenos resultados que andar ocupándose en todas las cosas que van apareciendo en el momento y que en definitiva te gastan energías porque no te retribuyen en la misma proporción en la que tú te has esforzado. Y finalmente, consejo número 4, no seas perfeccionista. Esto que estamos viendo es el último concierto que brindó Marcos Vidal desde su casa en Madrid. Está muy de moda que con esto del confinamiento por el coronavirus, todos los artistas se hacen un concierto en su casa, lo transmiten a través de las redes sociales y las personas lo disfrutan como una excusa para quedarnos en casa, un incentivo para que la gente se quede en casa disfrutando de este tipo de conciertos. Y aquí ustedes ven Marcos Vidal en concierto, ¿sí? Y hay unos pequeños detalles de este video que yo quiero que usted a continuación trate de descubrirlos, porque por la ventana que hay aquí que no se ve, ¿sí?, va a empezar a entrar el sol y va a iluminar este piano y se van a dar cuenta de un pequeño detalle que acá se lo voy a mostrar. Fíjense. ¿Se dieron cuenta? ¿Aún no? Se los pongo más de cerca. A ver ahora. Claro que sí. Se olvidaron de pasar el primero al piano. Fíjese, está lleno de polvo. Fíjense nada más. Está lleno de polvo el piano. Yo me imagino que Marcos Vidal terminó de grabar este concierto, se habrá puesto a ver cómo le quedó y habrá dicho, wow, le habrá dicho a su hijo, porque su hijo además aparece acá en el reflejo de este mueble que tiene un vidrio, todo el tiempo atrás del video se lo ve que va y viene, se ve que es el que está manejando la cámara y la computadora. Entonces le habrá dicho el hijo, oye Lupo, nos hemos olvidado de pasar el plumero en el piano, pero bueno, está bien, dejémonos así, que tiene que salir a tiempo, lo importante es el mensaje que hemos dado y esperemos que la gente sea bendecida. Es que es lo que yo me imagino que este hombre habrá hecho. Seguramente se concentró en lo importante y no en una incontable cantidad de detalles que podrían surgir, de los cuales, si te enfocas demasiado en ellos, produces un magro resultado. Lo importante allí del concierto era brindar un mensaje, compartir canciones, brindar un mensaje acerca de la Pascua, compartir un tiempo para que la gente se quede en sus casas, y ese objetivo está perfectamente logrado. Ahora, si te pones a fijar en todos los montones de detalles que quedan por hacer, pues entonces no terminas nunca de hacerlo. Eso es lo que tiene la persona que es extremadamente perfeccionista. Siempre anda buscando el detalle al más mínimo nivel para que todo salga 100% perfecto, sin ninguna falla. Y eso no existe. Los perfeccionistas nunca acaban de hacer nada. Los perfeccionistas se desgastan demasiado por estos detalles y obtienen resultados que por lo general siempre los deja frustrados. Por eso el cuarto y último consejo es: no seas perfeccionista. Pero vamos a seguir, porque esto no ha terminado acá. Yo quiero que vos prestes atención, porque en la Biblia vemos muchas veces el principio de Pareto aplicado. Y vos decís, no me digas, nunca había prestado atención. Bueno, hoy vas a prestar atención al principio de Pareto enfocado en la Biblia. Y el primer ejemplo es José con el faraón. José con el faraón le interpreta el sueño y le dice, mira, vas a tener 7 años de abundancia y 7 años de enorme escasez. Yo te recomiendo que durante los 7 años de abundancia quintes la tierra. Y es el versículo que está apareciendo aquí. Quintes la tierra, es decir, la quinta parte de la producción de la tierra la guardes para los años de escasez. La quinta parte es el 20%, es decir, el 20% de lo que producía Egipto lo iban a guardar para poder tener un resultado satisfactorio en los años de escasez. El 20% era prioritario no gastarlo
para poder alimentarse luego durante la mayor parte del tiempo de la escasez. Ahí tienen uno de los ejemplos del principio de Pareto aplicado en la Biblia. El siguiente ejemplo, evidentemente, es el de Moisés. En vez de que Moisés se siguiera dedicando a la enorme cantidad de problemas que había que resolver en Israel, por consejo de su suegro, se enfocó en una pequeña porción de personas a las cuales le entregó todo su tiempo, todas sus enseñanzas y toda su capacitación, y esta cantidad de personas a quienes les delegó el trabajo se ocuparon de la mayor parte de la tarea que él tenía que hacer. Entonces él pudo liberar recursos para ser más productivo. Pero si Moisés se seguía enfocando en hacer todo él, como lo señaló su suegro que él estaba haciendo y lo estaba haciendo mal, hubiese tenido y estaba teniendo resultados muy magros a costa de un desgaste muy grande. El otro ejemplo, naturalmente, es el del Señor Jesucristo. Él dedicó la gran parte del tiempo de su ministerio a muy poquitas personas, a los 12 discípulos, a su grupo más cercano. No se enfocó la mayor parte del tiempo en la multitud o en toda la gente que lo seguía, se enfocó en su círculo íntimo. Los discípulos, una pequeña porción, una pequeña parte de las personas que lo seguían, a las cuales les brindó todo lo que sabía, todo su tiempo, les reveló todos sus secretos, les impartió poder, les impartió de su misma esencia, para que al irse, estos pudieran generar un resultado enorme. Tan enorme que hasta el día de hoy, lo que hicieron ese pequeño grupo de 12 discípulos, más los que se fueron sumando, diríamos los 120 que estaban en Pentecostés, el fruto de ese trabajo todavía lo vemos hasta el día de hoy. Y finalmente, el mayor ejemplo de la utilización de la ley de Pareto la da el apóstol Pedro cuando elige a los diáconos en Hechos capítulo 6. Y yo te voy a pedir que me acompañes en la lectura de Hechos capítulo 6 y vamos a estudiar este pasaje. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. Sí, espectacular. Ese Timón no. A Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí tenemos una situación que se presenta con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva había crecido muchísimo. Ustedes se acuerdan que en la primer conversión de gente eran 3.000 personas, luego se iban añadiendo cada día los que habían de ser salvos, dice la Escritura, y en este capítulo 6 hay un quiebre en el relato, ¿sí? Se supone que entre el capítulo 6 y el capítulo anterior pasó mucho tiempo, por eso la expresión dice, por aquellos días, ¿sí? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Es decir, la iglesia, ya habían pasado muchos días desde Pentecostés, la iglesia estaba creciendo de manera sólida y pujante, estaban experimentando un gran avivamiento, pero no exento de dificultades. Había una gran persecución que atemorizaba a la iglesia. Ya habían estado Pedro y Juan ante el concilio 2 veces, en una ocasión los habían azotado y les habían prohibido que predicaran el nombre de Jesucristo. La situación estaba tensa, muy complicada y era muy riesgoso predicar el evangelio en esas condiciones. No obstante, dicen los que saben que la iglesia probablemente tendría ya unos 20.000 miembros a la altura del relato de este que acabamos de leer. Ocurría en aquel tiempo, déjame poner un poco el contexto de lo que estaba pasando, ocurría en aquel tiempo que habían 2 tipos de judíos en Israel, ¿sí? Los judíos que siempre habían estado en la tierra de Israel, a los cuales vamos a llamar los judíos palestinos, los que eran oriundos y nunca se habían ido de allí, que hablaban el idioma arameo y que tenían fuerte arraigo por las costumbres judías. Y luego tenías a los judíos que habían ido hacia el extranjero y que se habían radicado en algún país del extranjero, que tenían muy arraigada la cultura griega o helenista. A esto se le llaman los judíos helenistas o los judíos griegos, ¿sí? No que habían dejado de ser judíos, no abandonaron la religión, pero ya habían dejado de lado cierta
calidad de estrictos en las costumbres, ya no eran tan estrictos como los judíos que habían permanecido en Palestina, ya habían adaptado otra cultura y ya no hablaban arameo. Habían perdido el lenguaje arameo, que era el que se hablaba en aquellas tierras por aquel entonces, ¿sí? Y siempre había diferencias, siempre había, como nosotros decimos, pica, ¿sí? Peleas entre el judío palestino, que se creía más puro y más de mayor pedigrí, porque nunca se había ido de la Tierra Santa y porque hablaba arameo y porque cumplía con todas las costumbres, y el judío griego, que se había radicado en el extranjero y que volvía a Jerusalén para celebrar alguna fiesta, como podía ser Pentecostés, como podía ser Pascuas, o el judío griego que estaba de paso, o el judío griego que había vuelto para volver a radicarse en la tierra de Israel. Siempre habían diferencias, peleas y picas entre esas dos facciones de judíos, porque unos se creían más puros que los otros. De hecho, las sinagogas son invento de esos judíos que se habían exiliado fuera de las tierras de Israel, porque tenían la necesidad de encontrar un lugar para reunirse, estudiar la Torá y adorar a Dios. Y había una vieja costumbre entre las sinagogas en aquel entonces. Todos los viernes de mañana, 2 o 3 personas por sinagoga estaban designados a recorrer el mercado y las casas de los judíos para recoger donaciones de comida, para armar cestas, o que se conocían con la palabra kupá, para repartir entre las personas necesitadas. Si habían personas que estaban recientemente necesitadas o pasando alguna dificultad, le daban una cesta para que fueran tirando. Pero si habían personas que estaban en dificultades o en situación de calle, como lo decimos modernamente, absolutamente desprovistos de toda asistencia, a esas se les daban 14 comidas, lo suficiente para que coman 7 días, 2 veces a la semana, hasta la próxima repartida de comida, que era el siguiente viernes, ¿sí? Entonces, el sábado, que era el día de reposo, nadie trabajaba, pero todos tenían comida para ese día y para el resto de la semana de las personas pobres y necesitadas. Naturalmente que la iglesia primitiva, cuando surge de los judíos, y eran exclusivamente solamente judíos, acuérdense que a la altura de este relato la palabra de Dios no se había predicado a los gentiles, Pedro todavía no había ido a la casa de Cornelio, Pablo todavía seguía siendo Saulo, y ahorita en un rato iba a empezar a perseguir a la iglesia, así que la predicación a los gentiles todavía no se había hecho, todos los cristianos eran judíos. Inmediatamente adoptaron las mismas costumbres, por lo que se evidencia en este pasaje. Había reparto de víveres hacia las personas con dificultad. Las viudas, que habiéndose quedado sin marido, eran las que estaban más expuestas a la pobreza y a la miseria. Naturalmente esto no fue planificado, lo fueron haciendo sobre la marcha, de la misma manera que se hacían cuando todos iban a las sinagogas. Y la iglesia empieza a experimentar los problemas típicos de una organización que crece mucho y muy rápidamente. Toda organización, ya sea la iglesia, una empresa que crece rápido en el tiempo, suele tener problemas para organizarse y para lograr contener ordenadamente ese crecimiento explosivo. Y esto empezó a ocurrir en la iglesia primitiva. Porque las mismas picas y las mismas facciones que había, las mismas peleas entre los judíos palestinos y los judíos griegos, también se daban adentro de la iglesia. Por más que eran una misma cosa y tenían un mismo corazón y tenían un mismo espíritu, una unidad bárbara, había evidentemente algo todavía entre el judío palestino y el judío griego que se vio evidenciado en este pasaje, porque los judíos griegos le hacen un reclamo a los apóstoles porque sus viudas no estaban siendo correctamente atendidas por aquellos judíos palestinos que seguramente habían agarrado la posta de hacer el reparto de los alimentos todos los días. No había organización, recuerden, esto se hacía como iba surgiendo, el crecimiento fue muy rápido y además nadie de ellos estaba formado en gestión empresarial ni en cómo manejar una organización, simplemente eran pescadores y gente común y corriente que lo que tenían era un mensaje para predicar y nada más. Entonces surgen los primeros problemas y hay que resolverlos de alguna manera. Y me encanta la forma en que Pedro propone la resolución de este problema, porque sin saberlo, porque Pareto vivió 1800 años después que Pedro aplica el principio de Pareto de una manera formidable. Mira, acompáñame que te muestro. Repasemos juntos el versículo donde Pedro habla. Dice, no es justo que dejemos la palabra para atender las mesas. Es decir, nosotros no podemos hacernos cargo de todos los inconvenientes que empiezan a surgir en la iglesia, porque nosotros tenemos una prioridad que es muy importante, que es la palabra y la predicación del Evangelio. Y no podemos abandonar esto por atender todas las otras tareas que surgen en la congregación.
De hecho, el hecho de que la iglesia es grande y pujante y creciente se debe a que nos hemos enfocado en esto y hemos obtenido todo este resultado. Ahora, si descuidamos la oración, descuidamos la palabra de Dios para atender nosotros personalmente el tema del reparto de la comida, nuestros resultados van a caer estrepitosamente y de aquí a un tiempo ni siquiera va a haber comida para repartir, la iglesia se va a fundir, la organización se va a acabar. Nosotros, como los líderes de la organización, no podemos hacernos cargo de este asunto, entonces lo tenemos que delegar. Elijan ustedes personas llenas de el Espíritu Santo, de buen testimonio y llenas de sabiduría para que le encarguemos esta tarea. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Está aplicando el principio de Pareto. Está diciendo, nosotros no podemos dejar de lado nuestra prioridad, que es la oración y la palabra, para hacer esta tarea que también es muy importante, es el leitmotiv de la organización, ¿sí? Pero que si nosotros nos dedicamos a supervisar todo esto, se nos consume muchísimo tiempo, ¿sí? Dejamos de lado lo importante y vamos a producir un resultado muy magro. Esto tenemos que delegarlo a otras personas. Bueno, esto que acaba de decir Pedro en el siglo XXI sería escandaloso, principalmente en nuestra República Mesocrática del Uruguay, donde si una persona no está dispuesta a hacer tareas menores, se la tacha de falto de humildad. Usted imagínese que un pastor diga, yo no voy a ir al merendero a repartir la vianda, porque me tengo que dedicar a estar en mi oficina, cómodamente con mi aire acondicionado y mi computadora, haciendo los sermones y orando, todo el tiempo orando porque es mi prioridad. Así que las viandas en el merendero y las canastas que las repartan otros. Llamaría un escándalo bárbaro, ¿verdad? Diríamos, pero qué creído este pastor, qué poco humilde que es, que no quiere ir a embarrarse los pies, yendo junto con los más pobres a entregar las viandas. Prefiere quedarse cómodamente en su casa o en su oficina armando los sermones del domingo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no da el ejemplo? Y conocemos, yo tengo, gracias a Dios, ya muchos años en el Evangelio, casi 20, y he conocido muchas iglesias y muchos pastores, y conozco que todos son de dar el ejemplo, que todos son de embarrarse los pies e ir a hacer la obra. Y parece razonable que pastores de iglesias pequeñas tengan tiempo de dedicarse a lo importante y también de acompañar al otro. Pero estamos hablando de que el apóstol Pedro tenía una iglesia de 20.000 personas y evidentemente no podía de ninguna manera dedicarse a repartir, a supervisar y a ejercer esta tarea. Seguramente en algún momento estaría cerca de la gente, Pedro entregaría alguna vianda, estaría junto con los hermanos, no estaría enclaustrado en una oficina que tampoco tendría, ¿verdad? Pero lo que Pedro está diciendo es, no me puedo ocupar, no me puedo responsabilizar de hacer esto, no puedo yo hacer la parte ejecutiva, todo esto lo tiene que hacer otro. Quizás yo me lo imagino a Pedro diciendo, cada tanto voy, paso por ahí, veo que se está haciendo todo bien, recibo los reportes de ustedes, pero yo directamente no me puedo ocupar de esa tarea. Y enseguida designa a 7 diáconos para que se hagan cargo de esto. Y deja establecido un principio, que es un principio que se ha utilizado siempre, no solo en la iglesia, sino en todas las organizaciones del mundo, sean organizaciones no lucrativas, sean empresas. Quienes lideran la organización tienen que enfocarse en lo importante, que es liderar la organización, conducirla, definir sus metas y sus procedimientos y cómo se van a alcanzar las mismas. Esa es la tarea fundamental del que lidera una organización y debe delegar en todos los demás el resto de las tareas. Y lo que Pedro establece en este pasaje es que si cada uno hace lo que tiene que hacer, toda la organización va a funcionar perfectamente. Nosotros, atendiendo lo que es nuestra prioridad y contando con la ayuda de otros voluntarios que se encarguen de todo esto, vamos a seguir produciendo grandes resultados todos juntos. Entonces, los apóstoles se encargaban de ese pequeño 20%, de esa prioridad que era la oración y la palabra, para poder producir el resultado. Y los diáconos se iban a encargar de su prioridad, que era repartir, que el reparto de las mesas fuese equitativo, para mantener a la iglesia unida sin peleas, ni divisiones, ni murmuraciones. Cada uno en su lugar ejercía sus roles y los ejercía bien, entonces toda la organización se veía beneficiada. Y lo cierto es que no hay nada más importante para el líder de una organización como una iglesia que la oración y la palabra. Es importante para cada uno de nosotros. Todos como cristianos tenemos que tener la oración y la palabra como nuestra prioridad en la vida. Pero mucho más el que lidera la iglesia. Porque yo tengo la responsabilidad de estar al firme con la palabra y la oración para mi vida y para la vida de mi familia. Pero el que lidera la iglesia tiene la obligación de tener en prioridad la oración y la palabra para él mismo, para su familia, pero para toda la congregación. La responsabilidad del líder en cuanto a la palabra y la oración
es mucho más grande que la responsabilidad del resto de los miembros de la congregación. Por eso necesita enfocarse mucho en esto para que se vea eso en buenos resultados de la organización. Si nuestros pastores y nuestros líderes necesitan ocuparse de un montón de tareas porque no encuentran voluntarios, la iglesia toda se resiente porque los resultados de la iglesia caen. Cada uno de nosotros debemos ejercer nuestro rol en el ministerio para que la organización se vea beneficiada, se mantenga y crezca. Y los líderes y pastores de nuestra congregación tienen que ejercer sus roles y enfocarse en sus prioridades y no pueden ser distraídos con otras tareas que podemos hacer los demás de la organización. Por algo, nuestros líderes son los líderes y el resto de nosotros somos los seguidores. Queremos seguirlos y queremos brindar nuestro apoyo para que la organización permanezca y crezca. Ahora, lo importante es que cada uno sepa asumir su lugar y hacer su tarea con alegría, no importando cuál sea esta, sino simplemente sabiendo que formamos parte de los engranajes de este reloj y que cada una de esas piezas son importantes para que funcione. Y vamos a ver qué pasó con estos discípulos que fueron designados como diáconos. Y en primer lugar, tenemos un detalle bastante particular. Vamos a ver un poco el criterio con el que son elegidos los 7 diáconos. Dice las Escrituras, y lo vimos recién y lo pongo acá de vuelta, que se pidió que fuesen personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Naturalmente, aquellas personas que iban a administrar el dinero de la iglesia primitiva, porque en realidad era eso, iban a administrar los recursos de la iglesia y los iban a repartir entre las personas necesitadas, tenían que ser personas de buen testimonio, o lo que es lo mismo decir, personas de buena reputación, personas que no tuviesen nada que alguien pudiera decir de ellos, ¿sí? Porque claro, naturalmente los discípulos ya habían tenido un amigo llamado Judas que se quedaba con alguna comisión de la tesorería y no querían volver a repetir esa experiencia. Entonces aquellas personas que iban a administrar los recursos de la iglesia primitiva tenían necesariamente que ser personas de buen testimonio, de buena reputación y luego llenas de sabiduría, lo cual es lógico, ¿verdad? Si tú vas a administrar los recursos de una iglesia, de una empresa, de tu propia casa, de una organización, tenés que saber cómo administrar. Hay que estudiar, hay que tener conocimiento para ejercer cualquier tarea, ¿verdad? No vamos a poner a administrar recursos a alguien que no sabe administrar. Ahora, hay una cosa que me llama la atención. ¿Por qué dice que aparte de tener buena reputación y tener sabiduría, tenían que ser llenos del Espíritu Santo? Porque ¿no hay acaso personas en este mundo con sabiduría para administrar y con buena reputación, pero que ni siquiera cristianas son? ¿Por qué la necesidad de que sean llenos del Espíritu Santo? Yo voy a ejercer una determinada tarea. ¿No basta con ser una persona de bien, de buena reputación y tener la capacidad para hacerlo? Bueno, lo cierto es que no. Porque en la iglesia, en nuestras congregaciones, es necesario que todos los obreros que realicen una tarea la hagan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tú puedes ser el mejor pianista del mundo, el Richard Kleiderman del Uruguay, y ser una persona de excelente reputación, pero todo eso no basta para que puedas tocar el piano en la iglesia. Necesitas tener el llamado de parte de Dios para hacer eso y dar frutos de que sos una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, dar los frutos del Espíritu. Tú puedes ser el mejor de los cantantes que haya en el mundo. Capaz que cantás el Nessun Dorma mejor que Pavarotti, Plácido Domingo y Carreras en las termas de Caracalla del año 90. Bueno, no creo que nadie cante el Nessun Dorma mejor que estos tres, pero digamos que sos un gran cantante, ¿sí? De buena reputación. Pero todavía eso no es suficiente para que puedas cantar en la iglesia. Necesitas tener el llamado y necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Necesitas dar fruto de que el Espíritu Santo está en tu vida. Entonces, acá tenemos a los 7 diáconos que cumplían con esos requisitos. Y sus nombres son Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos los nombres griegos. Es una gran movida la que hace Pedro. Eran los judíos griegos los que se quejaban de que la comida estaba mal repartida y eligen 7 diáconos judíos griegos para asegurarse que el reparto de la comida ahora iba a estar organizado, sistematizado y que se iba a hacer equitativamente. De hecho, uno de estos, Nicolás, prosélito de Antioquía, la palabra prosélito significa que no era judío, sin embargo se circuncidó y se hizo judío en algún momento de su vida. Y además tenemos como dato adicional que Esteban era una persona llena de fe, era una persona llena de gracia y poder de parte del Espíritu Santo y hacía milagros entre el pueblo. Además,
vamos a ver a continuación que Esteban era una persona con profundos conocimientos de la palabra de Dios, de las escrituras sagradas, de la Torá y del Tanaj hebreo. Y lo demuestra cuando tiene que defenderse frente al concilio, relatando toda la historia de Israel según está en la ley y los profetas de una manera formidable. Pero eso ahorita vamos a entrar en un ratito. Lo que quiero hacer énfasis es en la importancia de que cada uno de nosotros, como obreros de la congregación, nos enfoquemos en lo que se nos ha pedido que hagamos, aunque creamos que estamos preparados para más. Y este es un detalle muy importante. Esteban había sido puesto como diácono. Tenía como función repartir las viandas entre los necesitados. Sin embargo, él creía que estaba preparado para mucho más. Él tenía poder y gracia del Espíritu Santo, hacía sanidades. Él iba repartiendo una vianda y de repente se encontraba con una persona que le dice: ¿qué le pasa? ¿Por qué está cojeando así? Ay, porque soy cojo de nacimiento. Bueno, se sano en el nombre de Jesús. Ay, ya no cogió más. A ver, corra, corra. Era el Kathryn Kuhlman del siglo I. Is there no pain there at all? No. Walk across there. Just walk across there. Give her a great big hug. Come on. Is there no pain, honey? El tipo te entregaba una vianda y te hacía un milagro. Entonces era muy querido en el pueblo. Y en el fondo Esteban dijo: yo estoy para más que para simplemente entregar viandas a los hermanos que están en necesidad. El Señor me usa con poder, con prodigios. Y además yo conozco mucho de las Escrituras. Yo estoy para pronunciar la palabra. Pero acá hay un pequeño detalle. En el tiempo que vivía la iglesia, donde había una fuerte persecución, donde Pedro y Juan habían sido puestos encarcelados ya 2 veces por el concilio, y en una de ellas habían sido azotados. Pedro parece tomar la decisión de que la proclamación de la palabra iba a estar a cargo de los apóstoles mientras la persecución durara. Quienes iban a salir al templo todos los días a exponerse al peligro de predicar el evangelio iban a ser ellos y no los demás. Por eso él dice: no es justo que nosotros dejemos de lado la palabra. Es decir, no está bien que como los líderes de la iglesia nos desenfoquemos de la prioridad que tenemos. Entonces, designamos a estos diáconos y nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Cada uno en su función, y la iglesia va a andar bien. Si nosotros seguimos haciendo lo nuestro y cuidamos nuestra prioridad, y si ustedes empiezan a hacer lo de ustedes y cuidar eso como su prioridad, cada uno en su lugar, la iglesia va a andar bien. Pero Esteban estaba ansioso por proclamar la palabra. Esteban era una persona que tenía dones de elocuencia a la hora de hablar, mucha sabiduría para predicar la palabra. Y él en el fondo sabía y estaba convencido de que él estaba para algo más que eso. Y mirá el detalle que marca la Biblia acá en Hechos capítulo 6, versículo 9. Dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Había aquí una sinagoga o un conjunto de sinagogas, todas de judíos griegos. Probablemente de allí surgió Esteban. ¿De dónde aprendió tanto de la Biblia y de todo lo que conocía? Seguramente de alguna de esas sinagogas. Una de estas sinagogas dice que es la de Cilicia. Cilicia es la región donde estaba la ciudad de Tarso, así que seguramente Saulo, que después será Pablo, estaba en una de esas sinagogas y disputaban con Esteban. Discutían con Esteban. Y la palabra disputando con Esteban, su traducción, nos da la noción de que era un debate formal. No era que Esteban estaba entregando las viandas a los pobres y se le aparecían unos por atrás y decían: che, güey, Esteban, ¿qué es esto que hablas de Jesucristo? Y el Esteban: sí, en Isaías, fíjate, sírvase hermana la vianda. ¿Qué le pasa? ¿Le ve la cabeza? Sea sana en el nombre de Jesús. Amén. Yo ahora te explico, anda viendo Isaías, fíjate, si hermana Gualevaca tiene su vianda, como no sé, ¿qué problema tiene? ¿Dolor en el estómago? No sea sana ahora en el nombre de Jesús. Bien, se le fue el dolor que tenía en el estómago, qué maravilla, disfrute su comida. Y Jeremías también, yo te voy a fijar ahora, fíjate el profeta Amós lo que dijo, es una barbaridad. Zacarías, nunca leíste ese, pará un poquito, ¿cómo le va, hermana? Acá le entrego otra vianda. No era así que se manejaba la discusión entre Esteban y los de la sinagoga. Era un debate formal. Es decir, Esteban iba a la sinagoga a discutir con los judíos. Dejaba de lado su tarea de entregar las viandas. O quizás lo hacía en su tiempo libre y no dejaba de lado su tarea de entregar las viandas. Pero lo cierto era que estaba dedicándole tiempo a algo que no se le había pedido que hiciera y que no era su función en la iglesia en aquel momento. Meterse en una sinagoga a discutir con los judíos. Principalmente en el contexto en el que se estaba dando, la persecución. Recuerde que entre los judíos palestinos y los judíos griegos había diferencias y choques porque los judíos griegos ya venían con otras costumbres y no eran tan estrictos como los judíos palestinos. Y si encima de los propios judíos griegos
sale Esteban, Felipe y toda esta manga de gente que habla de que los sacrificios ya no tienen más sentido y de que la ley era la proclamación de lo que ahora es el Evangelio, peor para los judíos griegos en su enfrentamiento con los judíos palestinos. Es decir, era todo un problema. Y encima dice la Biblia que muchos sacerdotes obedecían a la ley. Más problemas todavía. Entonces, cada paso que la iglesia daba generaba un problema con los judíos, principalmente con los judíos palestinos. Y Esteban se mete en la sinagoga a tener debates formales y a debatir y a discutir con los judíos. Y era tal el don que tenía Esteban, y era tan bien que lo hacía, que dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No le podían ganar en la discusión. Esteban ganaba todas las discusiones y quedaba clarísimo que Jesucristo era el ungido, era el Mesías y que ellos estaban equivocados. Pero eso les generaba un problema a estos judíos. Entonces estos judíos agarran y sobornan a algunos para que vengan y den falso testimonio en contra de Esteban y digan que Esteban dijo una sarta de barbaridades que nunca dijo ni Esteban, ni los apóstoles, ni la doctrina cristiana. Es decir, estos judíos estaban tan celosos de sus costumbres y tan preocupados por su templo y por sus rituales que estaban dispuestos a violar un mandamiento de esa ley que tanto querían cuidar para perjudicar a Esteban. El 9º mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Contratan personas que mienten y un buen día lo agarran a Esteban de los fundillos y se lo llevan al concilio. Dice la Biblia que lo agarraron de sorpresa y que lo arrastraron hasta el concilio. Llegado el momento en el concilio, Esteban tiene que presentar su defensa ante el Sanedrín. Y uno dice, bueno, yo me hago una composición del lugar y me ubico. Ya sé que hay gente mintiendo, diciendo cosas que yo no dije, me trajeron a la fuerza. Este Sanedrín que ya azotó a Pedro y a Juan y lo tuvo preso 2 veces, voy a tratar de defenderme con palabras blandas, con palabras amables, voy a tratar de disculparme, voy a tratar de fundamentar que no es cierto lo que me están diciendo, para tratar de zafar de esta y ver si no me meto nunca más en una sinagoga a discutir y me dedico a repartir las viandas, que es para lo que me pusieron. Porque entre otras cosas, yo quiero que vos entiendas que si a Esteban se lo llevaron, es porque Esteban estaba solo. Si la iglesia tenía 20.000 personas, y si Esteban formaba parte de un equipo de 7 otras personas, no es tan fácil venir y llevarse a uno solo y que los demás no reaccionen. No es fácil entrar en un grupo de 7 personas y llevarse uno solo y que los demás no digan nada, y por lo menos no se lo lleven a los 7 o no salgan esos otros 6 a buscar ayuda. Es muy difícil penetrar en un lugar donde hay 50, 100 personas y llevarse uno solo. Y es muy difícil que en una comunidad de 20.000 personas como era la iglesia se llevaran a uno solo y nadie se moviera. Sin embargo, en la lapidación de Esteban y en todo el juicio de Esteban, ese juicio sumario al que fue sometido, Esteban siempre está solo. Y la razón por la cual está solo no puede ser otra que el hecho de que nadie sabía dónde estaba Esteban. Sin embargo, Esteban, en vez de hacerse una composición del lugar y tratar de salir razonablemente de la situación, da un discurso que desde el punto de vista teológico es impecable, porque describe desde Abraham hasta los profetas cómo el Señor preparó la venida de Jesucristo, pero comete el error crucial de ser provocativo y confrontativo en contra de los del Sanedrín y les termina rematando diciéndole: ustedes asesinos que han matado a todos los profetas antes de Jesucristo y a Jesucristo también. ¡Wow! Vos no sos normal, vos no sos normal, Los tipos en ese momento lo agarraron, se lo llevaron y lo mataron a pedradas. Punto, se acabó la discusión. Adiós Esteban, bienvenido, primer mártir de la iglesia cristiana. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero ilustrarte acá? El punto que te quiero ilustrar es que Esteban se desvió de su prioridad y se desvió de su ministerio, de lo que se le había asignado, para hacer lo que le nacía adentro, pero que todavía no era su tiempo ni su lugar. Porque de la misma manera nos puede pasar a nosotros. Estamos en el ministerio, estamos sirviendo, estamos ejerciendo una función que nuestros pastores y nuestros líderes nos han pedido que hagamos, pero yo en el fondo siento que estoy para más. Me han puesto de portero, pero en el fondo yo siento que estoy para predicar. ¿Cuándo me darán el micrófono? Me han puesto en el equipo para limpiar la iglesia, pero yo en el fondo soy músico. ¿Y cuándo voy a estar allí tocando para todos? Me han puesto para ir a los merenderos cada fin de semana a entregar las viandas a las personas necesitadas, pero en el fondo yo tengo mucha elocuencia y soy más bien maestro, me tendría que poner a dar cursos. Siempre ocurre en nuestras vidas que nosotros creemos, no lo creemos por engreídos, sino estamos convencidos porque nos vemos nuestros propios dones y creemos que estamos hechos para otra cosa para la cual nos están precisando en este momento en el ministerio. Yo quiero decirte que cuando tú estás en el ministerio y se te ha asignado una tarea, tienes que ser fiel a esa tarea, consagrarte a esa tarea y dejar que Dios te abra las puertas para lo demás.
Si Dios puso dones y ministerios en ti, deja que Dios sea el que te promocione y el que te abra las puertas para que puedas alcanzar eso algún día. No seas tú el que fuerce las situaciones para que eso se llegue a dar. Porque de la misma manera que la iglesia primitiva estaba bajo constante persecución en aquel entonces, nosotros hoy en día, en el siglo XXI, también estamos bajo tiroteo. Naturalmente, y gracias a Dios, no es el caso nuestro en nuestro país. No tenemos un gobierno que nos persigue, no tenemos una policía que viene y se lleva preso a nuestros pastores y los pone en un calabozo y los maltrata. No ocurre eso en Uruguay, sí en otras partes del mundo, y oremos por la iglesia perseguida del mundo. Pero no pasa eso en Uruguay, pero sí estamos continuamente bajo ataque del enemigo. Todo el tiempo estamos bajo bombardeo del enemigo, bajo guerra espiritual. Dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nuestros problemas son contra personas, contra seres humanos. Tenemos lucha contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Es decir, la lucha es espiritual. Y los gobernadores de las tinieblas, los huestes espirituales de maldad, los principados, los potestades, los demonios, no descansan. Tampoco mandan un aviso, te voy a bombardear a tal día. Lo están haciendo todo el tiempo. El hecho de que tú no te des cuenta que estás bajo ataque del enemigo todo el tiempo es porque Dios te está guardando todo el tiempo. Pero entonces tú no te puedes salir de la cobertura bajo la cual estás porque quedas expuesto al ataque enemigo. No te olvides que en la iglesia, en el reino de Dios, somos un reino de régimen jerárquico, de autoridades. Nosotros estamos sujetos a autoridades y a su vez somos autoridades para otros. Necesitamos saber vivir en sujeción a la autoridad. Tú tienes tus pastores y tus líderes que son tu autoridad espiritual y te brindan una determinada cobertura y te han mandado a hacer una tarea en el ministerio y tú no puedes por tu cuenta ponerte a hacer otra cosa si no están avisados tus pastores para que estén orando por ti, cubriéndote y eventualmente también dándote permiso para hacer eso. Es muy importante esto. Estamos ya cansados de ver, gracias a Dios no nuestra congregación, pero en tantos lados a lo largo de tantos años, personas que se cortan solos al estilo Esteban para hacer lo que creen que Dios les ha llamado a hacer, sin la cobertura de nadie, y quedan expuestos al fuego enemigo y sufren lamentablemente las consecuencias. Tú no puedes dedicarte a hacer cosas que tus autoridades espirituales, que tus líderes o tus pastores no sepan que estás haciendo. No puedes levantarte un buen día de mañana y decir, bueno, se me antojó que voy a ir a la cárcel a predicar el evangelio a los que están presos. O bueno, hoy me levanté con ganas de ir a orar por los enfermos al hospital. Son todas tareas loables y que hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bajo régimen, bajo orden y principalmente bajo la cobertura en oración de nuestros pastores. No hay nada del mundo espiritual que podemos encarar por nuestra cuenta. Si nosotros nos salimos de la cobertura que nos está brindando nuestra iglesia, si nosotros vamos a dejar de hacer nuestro ministerio para hacer algo por nuestra cuenta, se parece mucho a ese soldado que sale de la trinchera y va hacia otro lugar de la batalla en el medio del tiroteo sin que ninguno de sus compañeros lo esté cubriendo para que él pueda hacer ese movimiento. I'm gonna head for that car and you cover me, okay? Spray anything that moves. See you, buddy. Acá hay una razón por la cual Esteban es llevado a la fuerza al concilio y luego lapidado sin la más mínima resistencia a toda la iglesia. Y esa razón no puede ser otra que el hecho de que nadie sabía dónde estaba Esteban. Un buen día está Felipe entregando sus viandas y las de Esteban, porque Esteban no vino, y aparece Nicanor y le dice, Felipe, ¿qué andas tan atareado? Es que Esteban no aparece por ningún lado, me ha dejado las viandas aquí, las tengo que repartir todas yo. ¿Vos no sabés nada de Esteban, Nicanor? No, la verdad que no he visto a Esteban en todo el día. ¿Por qué no le preguntamos a Parmenas? A ver, allá viene Parmenas. ¿Parmenas? Sí, ¿qué pasó? ¿No lo has visto a Esteban? No lo hemos visto en todo el día. No, la verdad que no lo vi, para nada. Pero bueno, ¿por qué no le preguntamos a Prócoro? Vamos a preguntarle a Prócoro. Ajá, allá viene Prócoro. Prócoro, ¿vos sabés algo de Esteban? ¿Lo has visto? No, no lo vi en todo el día. No estuve con él. Pero che, qué contrariedad. No hemos visto a Esteban. ¿Sabrá algo Nicolás capaz? A ver, ¿dónde anda Nicolás? Pegale un grito. A ver, pegale un chiflido. Nicolás! ¡Por acá! Sí, ¿qué pasó? ¿No lo viste al Esteban, vos? ¿Anda contigo por ahí? No, por acá no vino. Pero che, no puede ser. A ver, ¿a qué nos falta preguntarle? Nos falta preguntarle a Timón. ¿Será que Timón sabe dónde está Esteban? No tengo idea. Nadie sabe dónde está Esteban. Finalmente, Esteban es apedreado. Y luego de la lapidación de Esteban, se desata una furibunda persecución contra la iglesia, pero especialmente contra los judíos griegos, ya que los judíos palestinos, convertidos al cristianismo, no parecen tener mayores problemas con esta persecución. Los que son dispersados son los griegos.
De hecho, los apóstoles permanecen en Jerusalén porque ellos todavía eran muy fieles a las costumbres judías y no tenían tantos inconvenientes como sí tenían los griegos. Los griegos son enormemente dispersados por todas las regiones y eso tiene luego el efecto de que el evangelio se proclama a todas las regiones. Pero esa iglesia fuerte, pujante, de 20.000 personas, ¿sí?, que se estaba organizando, que había definido ciertos diáconos para funcionar organizadamente, ha quedado disuelta, ha quedado desgranada. Sus miembros se han dispersado por todos lados y ahora es una organización mucho más pequeña. No vamos a decir de ninguna manera que la culpa la tiene Esteban. No vamos a decir que fue un imprudente que hizo que la iglesia se desgranara y que todo el mundo se exiliara. De ninguna manera. La persecución estaba presente y si no fuera por Esteban, por alguna otra razón, hubiera recrudecido de alguna manera y esto hubiera pasado de todas formas. Es lo que yo pienso, ¿sí? Pero lo de Esteban nos deja un ejemplo fundamental para nosotros en nuestras vidas. Si nos desenfocamos de ese 20% prioritario de nuestras vidas para enfocarnos en otras cosas que quizás nos gustan, pero que son distracciones, nuestros resultados van a ser malos. En el Evangelio y en el reino de Dios, si nosotros, como obreros de una congregación, dejamos de lado, descuidamos aquello que se nos encomendó por querer hacer aquello que se nos ocurre, es muy peligroso. Tenemos que estar siempre en sujeción, bajo autoridad, haciendo lo que se nos ha encomendado. Y si todos, organizadamente, hacemos lo que nos corresponde, toda la organización va a ir hacia el éxito. Si los líderes se dedican a lo que tienen que dedicarse como prioritario, porque cuentan con la ayuda de nosotros los demás obreros para hacer todo lo demás, toda la organización va a ir camino al éxito. Cada uno de nosotros enfocados en ese 20% prioritario que produce el 80% de los resultados. Así que yo espero que este mensaje haya sido práctico y útil para tu vida, que tú lo puedas aplicar en todas las áreas de tu vida, en el trabajo, en tu familia, en tu vida personal, que te ayude a ordenar tus prioridades, que te ayude a planificar tu día y tu semana para que puedas ser efectivo, productivo, para que sientas que el tiempo te rinde, para que no vivas en la frustración que viven las personas que trabajan arduamente todo el día y están llenos de ocupaciones y actividades, pero que se sienten frustrados porque ven pocos resultados. Acordate, muchas actividades no es ser productivo. Muchas actividades no es necesariamente cumplimiento de metas. Muchas actividades simplemente son ocupaciones. No dejes que las cosas que van surgiendo en el día, ¿sí?, o los imprevistos o las eventualidades dominen tu agenda. Fíjate tú tu agenda, fíjate tus actividades y que el resto de las cosas se sometan a las prioridades que has fijado. Y de esa manera estoy seguro que, como decía Eclesiastés, vas a disfrutar del bien de todo el duro trabajo con el que te esfuerzas. Te voy a invitar a que cerremos esta palabra con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad para con nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque tu palabra es un tesoro de riquezas inconmensurables para nuestras vidas. Señor, donde podemos obtener herramientas para nuestra vida práctica, para nuestra vida espiritual, para todo, Padre Celestial. Por algo, ese libro lo consideramos el manual de instrucciones de nuestras vidas. Todo lo podemos encontrar allí. Señor, y gracias por esta palabra que tú nos has hablado hoy. Es una palabra que nos da herramientas muy prácticas para organizarnos, para que seamos efectivos y administremos de la manera mejor el tiempo que tú nos has dado. Porque el tiempo, junto con nuestros recursos, son todas cosas valiosas que tú nos has dado y que tenemos que ejercer una sabia mayordomía sobre cada una de ellas. Yo quiero pedirte tu bendición sobre cada uno de mis hermanos en este tiempo. Que tú, Padre Celestial, estés haciendo brillar tu luz en cada una de las familias que forman nuestra congregación y de cada uno de los que nos está mirando en este momento. Yo te pido, Padre Celestial, que a pesar de las circunstancias, Señor amado, tú estés levantando a tus hijos. Porque tú, Señor, no estás limitado ni por las circunstancias, ni por la situación económica, ni estás limitado por la pandemia, ni por el confinamiento. Tú eres un Dios ilimitado, nada te puede contener a ti. Y yo estoy seguro, Señor, que tú vas a hacer una gran bendición sobre cada uno de mis hermanos en este tiempo. Yo lo declaro y lo confieso así, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de mis hermanos. Que este va a ser un tiempo de una bendición especial sobre sus vidas. Señor, que tú suplas las necesidades de cada uno de manera abundante como tú lo eres, que tú estés sanando al que esté enfermo, que tú estés, Señor, levantando al que esté caído, al que esté deprimido. Señor amado, que tú estés colmando de gracia y de bendición a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, no hay que hacer más cosas,
Hay que hacer más de las cosas correctas.